pensamos, ¿cuáles serán esos padecimientos? Bueno, pues Cristo fue definitivamente, en primer lugar, crucificado para apuntar más. Todos nosotros debemos entonces ser crucificados. Vamos a hablar en un momento del bautismo, que es precisamente la representación de esa cruz, de esa muerte al pecado, esa muerte a nuestra naturaleza. Pero todo eso habla de un padecimiento. Decía hace un rato Eric en su oración, me llamó la atención que decía, aquí en México no sufrimos para recibir el Evangelio, pero en otras partes del mundo, históricamente hablando, sí ha habido persecución. De hecho, hoy por hoy todavía hay mucha gente que está padeciendo para recibir el Evangelio, cinceladas, ¿no? Pero encajan perfectamente después en la mampostería. Yo te pregunto, ¿tú encajas ya en la mampostería? ¿Todavía no estás decidido a hacer esa piedra preciosa viva que pueda ser parte de la edificación? Y déjenme decirles una cosa, mis queridos hermanos preciosos, esta congregación requiere definitivamente que todos nosotros participemos de esa mampostería. No podemos entonces quedarnos afuera. Dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo y se olvida. De todas maneras morirá, pero solo. Entonces, tu vida tiene que tener un significado, tiene que tener una relevancia, tiene que ser legendario. Es decir, que trascienda. Todo lo que tú hagas sea un legado que otros puedan seguir. Tus hijos, las personas o generaciones que vienen atrás de ti. Yo tengo mucho que aprender, me decía el hermano David, y miren que él es un hombre que ya conoce de muchas cosas, todavía se admira de predicadores. De repente se topa con uno y se topa con otro, y como son predicadores de hace algunos años, pues tanto él queda como un infante delante de ellos. Y yo, pues ni se diga, ¿no? Entonces, pero ellos dejaron un legado, muchos de ellos murieron para entregarnos el Evangelio, que es entonces una vida legendaria, aquello que trasciende, aquello que se queda en la historia. Tal vez no es un personaje que todo el mundo conoce, pero delante de Dios sí trasciende. Entonces Pedro dice aquí, vuelvo a leerlo y voy a leer desde el verso 4. Primera de Pedro 2, a partir del verso 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Hablando de Cristo. Ustedes, dice también, o nosotros, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver cuál es entonces el propósito de este fundamento, de esta edificación. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18, y nos vamos a presentar, vamos a conocer cuál es el fundamento principal. Mateo 16, 18, dice Jesús, ¿lo tienen? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que este pasaje siempre ha sido controversial doctrinalmente hablando, ustedes lo saben, ¿verdad? Muchos han interpretado que ese fundamento de la iglesia es Pedro. Por eso históricamente hablando siempre ha sido Pedro la imagen principal de la iglesia, pero realmente no es así. Cristo cuando le dijo a él Pedro, le llamó piedra o pedazo de piedra o piedrecita, que en el griego Pedro significa Petros, pero cuando hablaba acerca de la edificación, ya no dijo Pedro, dijo roca. Y roca en griego es Petra. Pedro es Petros y roca es Petra. Petros es como un pedazo de esa roca, una piedra pequeña. Pero roca en el griego es Petra, habla de una roca muy grande. Y Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, él mismo, Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Si este versículo no fuera suficiente como para entender que para ser un fundamento Pedro no tenía absolutamente nada que ver, solamente dice que, que él sí sería usado, por supuesto, pero es obviamente también el llamado que tiene la iglesia, diciendo el verso 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto es un mensaje no únicamente para Pedro, es un mensaje para toda la iglesia. Pero ve lo que dice Pablo acerca de este fundamento en 1 capítulo 3. Es 1 Corintios 3. A partir del verso 10. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El contexto de lo que nos está hablando Pablo aquí es que los corintios estaban ellos divididos en cuanto a preferencias. Yo prefiero a más Apolos porque es más elocuente que Pablo. Pero otros decían Pablo fue el iniciador de la iglesia. Entonces Pablo dice, bueno, yo inicié la iglesia, esta de Corintios. Es decir, yo vine a hablarles del fundamento que es Cristo. Y ya otro, hablando, refiriéndose o haciendo alusión tal vez a Apolos o a otros, edifican sobre ese fundamento, pero ya yo lo puse, fui el primero que trajo el fundamento. Eso se refiere. Ahora, dice el verso 11, perdón, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Veíamos a Jesús diciendo, sobre mí edificaré la iglesia, sobre esta roca. En la antigüedad, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y bebieron de aquella peña para saciar su sed en el desierto, la Biblia nos dice que esa roca era Cristo. Si quieres, ahí mismo en Primera de Corintios, perdón, en el capítulo 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 4. Dice, se los leo rápidamente, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Vuelvo a reiterar las palabras de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, sí, eres un pedacito de piedra, eres un pedacito de esta roca. Pero sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces acabamos de ver quién es ese fundamento. Pablo dice que no hay otro fundamento más que Cristo. Y Cristo, dice aquí Pablo mismo, es la roca. Entonces la Biblia misma nos hace énfasis de quién es el fundamento. Amén. Entonces seguimos ahí en esta analogía de la mampostería. Leímos que el apóstol Pedro, que es otra referencia de cómo podemos entender quién es el fundamento. Esto se los digo, hermanos, porque es parte de la doctrina y de la enseñanza cristiana. Entender que el fundamento principal de la iglesia es Cristo. No podemos nosotros enfatizar que el fundamento de por ejemplo, las congregaciones de repente termina siendo el pastor la figura central y predominante en la vida de la iglesia. Pero realmente ese no es el propósito del pastorado. El propósito del pastorado, en primer lugar, es cuidar de las ovejas, no de predicar bonito, ni predicar para que reciba uno gloria, ni tampoco para que los hombres pongan su mirada en nosotros. El pastor solamente tiene un trabajo definido y, por cierto, entre otros ministerios que debían existir en la iglesia, que forman parte de los ancianos y del gobierno de la iglesia, por supuesto. Pero la figura central de la iglesia debe ser Cristo. Solo Él. No puede haber otro fundamento. A mí me encanta la onda de la música y sería padre que tuviéramos una banda más bonita, ¿no? Y me refiero no a Toño, sino a mí.
Pero realmente, digo, estos ministerios son satélites en la iglesia, los niños, los jóvenes, etcétera, pero realmente la figura central, lo que a nosotros nos convierte a Dios es Cristo. Dice Pablo que Él plació salvar al mundo a través de la locura de la predicación. ¿Y qué predicación? Pues la del Evangelio, es decir, a Cristo crucificado, resucitado, etcétera. No tiene nada que ver con esto alrededor de la iglesia. Solamente Cristo es el fundamento. Entonces, ya entendimos, si el Señor es el fundamento de la iglesia, ¿cuáles son los elementos o el material que vamos a requerir para precisamente edificar la iglesia? Como ustedes bien saben, hay materiales chafas y otros materiales muy buenos, ¿no? Se dice que a veces algunos contratistas, con tal de quedarse con una lana, compran material de muy baja calidad, ¿no? Pero las construcciones podrían ser débiles, muy débiles, no sé, muy chafas. Tendrías que asegurarte, tú no sé cómo tienes tu casa, pues yo sabes que, hermano, yo compré el mejor cemento, sí costaba 20, 30 pesos más, pero la verdad es que me encanta porque la casa está firme. Hice, no sé, las varillas, la mejor varilla que pude encontrar, gruesa, bonita. Es más, hasta sentía feo que le cayera mezcla ahí, se ensuciara la pobre varilla. Estaba bien bonita la varilla. Pero otros, a lo mejor para ahorrarse presupuesto, pues la verdad es que yo sí le compré un cemento medio chafón, a ver qué pasa, ¿no? Y la mueves, la pared y se simbra, ¿no? No sé. ¿Qué material usaste para tu casa? Déjenme decirles que en lo espiritual también hay un material chafa y un material muy bueno. Ahí mismo en lo que estamos leyendo en 1 Corintios 3, Pablo dice en el verso 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, ya viste cuáles son los elementos para edificar. Vamos a detenernos un poquito para hablar de los materiales perdurables. Y yo puedo distinguir como perdurables el oro, la plata y las piedras preciosas. Yo no conozco mucho de piedras preciosas, pero tal vez Jorge sí podría ilustrarnos o darnos un poquito más de cátedra acerca de esto. Pero hay muchas piedras que son durísimas, que pueden resistir mucho peso y no se quiebran. Tal vez pudiéramos buscar nosotros tener o ser parte de este material costosísimo para edificar la iglesia, porque acuérdense, tú eres piedra viva, yo soy piedra viva. ¿Cómo te consideras tú? ¿Material chafa? ¿Material perdurable? Decíamos hace un ratito, y hablando precisamente de los hombres, los grandes hombres de la fe, que fueron legendarios, perdurables. Dice segunda de Corintios capítulo 4, verso 18, no mirando a nosotros, pero las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales. A ver, ¿puedes repetir conmigo? Y eso sirve para que otra vez yo logre tu atención. Las cosas que se ven son temporales. A ver, repítelo. Las cosas que se ven son temporales. Pero las que, dice Pablo, no se ven son eternas. Fíjate que constantemente nosotros inconscientemente apostamos a las cosas que se ven. Dice uno de los padres de la fe actuales, Wynne Myers, que son tan cortos los días del hombre, probablemente los más longevos, 90, 100 años, pero la vida del hombre activa, cuando se trata todavía de disfrutar, la vida es tan corto que no puedes tú enfocarte únicamente en lo material. Tienes que poner tu vista en lo eterno. El Salmo 103 dice el salmista, tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen, sobre los que guardan tu pacto y se acuerdan de tus mandamientos para ponerlos por obra. Fíjate qué interesante es que entonces tal vez no te alcance tu vida material o terrenal para seguir disfrutando de las bendiciones y consecuencias de esperar en lo espiritual. La misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. No son 100 años, no son 70, 80 años. Pero ojo, hay una cláusula que dice sobre los que le temen, sobre los que guardan sus pactos y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces todos nosotros estamos llamados a que esa
característica, piedra viva, sea legendaria, de modo que trascienda hasta la eternidad. Todo lo que hoy vas a hacer tiene que tener impacto eterno. Le dice a Pedro Jesús, y a ti te daré las llaves del reino. Iglesia, a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. De modo que todo lo que hagas aquí tiene que retumbar en lo eterno. La Biblia dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que seamos analizados de aquello que hicimos bueno o malo cuando estuvimos aquí. De modo que a eso me refiero. Entre más tú quieras invertir en el reino de Dios y quieras ser como Cristo, cada día esto siembra poderosamente en lo eterno, como quieres ser. Material chafa o perdurable, legendario. Entonces yo veo que Pablo dice, no mirando pues a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esas son las eternas. Dice Colosenses 3, 1 al 3. Si pues han resucitado con Cristo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que yo te diría, ocúpate de las cosas que tienes que ocuparte, perfectamente, pero que tu mira sea en lo eterno. Por eso, cuando tú haces algo por alguien, déjame decirte, es a Cristo a quien lo haces. Cuando tú inclusive te esmeras porque haya un funcionamiento en la iglesia y nadie te ve, es para Dios a quien lo haces. Entonces tú recibes probablemente catorrazos fuertes después, ¿no? Decía el hermano David, quien está buscando a Dios siempre recibe una dosis mayor de ataque del enemigo. Ok, pero resistes como aquel que dice Jesús puso lo que ha aprendido, lo pone a funcionar en su vida, y dice Jesús, como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y tempestades, se azotaron contra esa propiedad y no se cayó. Cuando tú comienzas a hacerte material perdurable, entonces van a venir sobre ti cualquier tipo de ataque del enemigo. Cualquiera. Llámale como tú quieras. Tentaciones, corajes, frustraciones, cansancio, desánimo, lo que tú quieras, pero ahí vas a estar firme. Y te levantas otra vez de la lona y vuelves a caminar. Yo recuerdo no sé si llamarle un sketch, sí, es un sketch de un tipo llamado Cartman en los años 80s, 90s. Le llamó El Campeón y era una especie de escena de un ring, y era como una especie de metáfora, ¿sí? De metáfora donde peleaba Jesús con el diablo. Quienes eran sus managers o sus seguidores, sus paleros del diablo, pues eran todos los hombres perversos que en la historia se han registrado, ¿no? Pero de este lado eran los santos también que registra la Biblia, del lado de Cristo. Y me encanta cuando en el momento del último round pareciera que Cristo cae a la lona. Y ya está celebrando el otro que ya lo ha vencido, haciendo alusión a la cruz, ¿no? Y de repente comienza a entrar una melodía así dramática, algo así. Comienza a levantarse y todos expectando, se está moviendo. Y oyes los rumores, sí, se está moviendo, está respirando. Y otros comienzan a decir, no puede ser, no puede ser. Y comienzan ahí a enojarse los demonios, etcétera. Y aquel cuate que ya estaba brincando y contento voltea porque está dándole la espalda, voltea poco a poco y su corazón palpita. Tuc, 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 tuc. Y le están diciendo que está vivo, está vivo. Y cuando voltea, ¡boom!, está vivo. Y ahora le hace así, ¡pin! ¡Oh! Y lo noquea. Y termina la historia y ¡tan! Es coronado campeón y venció al enemigo, etcétera, etcétera. Está muy padre, a ver si lo quieren buscar.
Creo que yo lo hice más chido que él. Pero, déjenme decirles, hermanos, que así debe ser el hombre que es material perdurable. No un material chafa, porque el material chafa ahí se queda en la lona y no se levanta. No pongas tu mira en las cosas temporales, porque estas son pasajeras. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque esas cosas son eternas. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, analicemos precisamente las que no son perdurables, materiales chafas. Madera, heno u hojarasca. Y yo quise pensar, ¿cómo puedo yo hablar de materiales chafas? Cuando tú pones tu vista o buscas de alguna forma agradar a la gente, agradar a los hombres y no a Dios. Muchos ministerios, muchos predicadores, mucha gente en la iglesia se enfoca tanto en el hombre que se olvidan de Dios. Por ejemplo, en Mateo 6 dice Jesús esto, y te va a ser muy familiar. Mateo 6. Habla Jesús primero de la limosna. A partir del verso 2 podemos leer. Mateo 6, a partir del verso 2, y dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Miren cuánto dinero voy a dar en la ofrenda. ¡Tum! ¿No? Y dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue? Ah, sí, no, sí, por supuesto, claro que sí, ¿no? Ayer estaba yo viendo La Bella y la Bestia y le encanta la cara del personaje antagónico que es ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, Gastón, yo pensé que Arturo. Y Gastón para acá y Gastón para allá y le encanta, ¿no? Esa es su recompensa. Y lo sigue diciendo después a partir del verso 5, y cuando ores, no ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, les digo, ya tienen su recompensa. Vuelvo a repetirte, ¿cuál es su recompensa? Que los demás pues los estén elogiando, ¿no? Buscan siempre de alguna forma ser mediáticos. Pero esto es material de muy baja calidad. Déjenme decirles que al final de cuentas Pablo dice que esto es la iglesia. Ahí regresando a 1 de Corintios capítulo 3. A partir del verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Ya vimos, entonces, si no es perdurable, dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ese es lo que va a pasar cuando tú eres un material perdurable. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Fíjate qué interesante, dice, si bien él mismo será salvo, es decir, no perderá su salvación, pero sí va a ser duramente pasado por fuego. No como los otros, los que son de material resistente, sí sufrieron. Por supuesto, el oro se pasa por fuego, se pule, tal vez se tenga que golpear, ¿no? Pero la madera, el heno o la hojarasca o la basura, pues no resiste el fuego, se pierde, se hace ceniza. ¿Qué duro será entonces? Ese es el ejemplo o la manera de cómo ejemplificar cómo debemos nosotros ser en la iglesia, en nuestra relación con Dios, materiales perdurables. Cristo sufrió la cruz. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, menospreciando lo oprobio. ¿Cuánto es lo que tú vas a resistir? Déjenme decirles que a veces, yo creo que siempre Dios permite esa dosis de quebrantamiento
como para poder resistir, aprendamos a resistir. El Señor está consciente de que no puede haber mayor resistencia si no ejercitas primero. Por ejemplo, ¿cuántos han ido a un gimnasio? ¿Cuántos se establecieron ir a un gimnasio este año? Adrianita. Pues Gil, Luis, Ana. Yo no. Y por supuesto, vas al gimnasio y ya ves las pesas de no sé cuántas libras y ya quieres levantarlas y lo primero que te da es un dolor en la espalda, ¿no? No, vas a entrarle con un poquito de condicionamiento, peso también más ligerito, a lo mejor se van a reír de ti los mamás, está levantando una piedrita ahí, pero sí, al rato, sí, búrlense de mí. Pero al rato va a ir aumentando ese peso, ¿no? Ahora sí ya te ven con más respeto hasta que al rato ya estás levantando mucho peso, ya tu músculo ya aprendió a tener resistencia. De hecho dicen que es el músculo cuando se hace así voluminoso, etcétera, es porque se rompe, se deforma. Entonces tiene que sentir cada vez mayor resistencia a ese ejercicio, pues, a esa tensión. El cuerpo es así. Déjenme decirles esto, que Dios permite que haya pruebas para que aprendamos a tener resistencia. ¿Se acordarán ustedes 1 Corintios 10:13? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos resistir. Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 1. Créanme que me esfuerzo lo más que puedo para no meter tantos versículos, neta, pero ya aquí, estos no los había apuntado, pero me parece que pues nos tenemos que soplar, ni modo. Ahí les va, Santiago 1, a partir del verso 2. Se los leo rápido, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo se llaman esas pruebas? No, pues yo no lo sé, pero son diversas, ¿no? Muchas. Siendo que la prueba de tu fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Me habla de madurez. Para llegar a tener fe tienes que aprender paciencia. O sea, es decir, la resistencia, ¿no? Y esa paciencia te hace madurar. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, no sé cómo lidiar con esta prueba, pida sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, pero no dejes de ser material de calidad, legendario, porque si no, te quedas en la lona, no funciona. Ya vimos entonces, Cristo es el fundamento. ¿Cuáles son los materiales para que nosotros podamos funcionar en la edificación? Ahora, la Biblia nos dice que hay sobre ese fundamento hay un fundamento que se llama apostólico. Rápidamente, Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, a partir del verso 20. Efesios 2, 20. Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es exactamente lo que nos dice Pedro en lo que leímos anteriormente, que es esa piedra reprobada por los edificadores y vino a ser la principal piedra del ángulo. ¿Qué es eso de la piedra del ángulo? En las construcciones antiguamente se ponía en la mampostería una piedra fuerte que pudiese soportar la carga de la estructura. Ahora, esa piedra era puesta precisamente para embonar en el ángulo. Era, digamos, que la manera para poder hacer que la construcción fuera resistente. Y muchas veces esa piedra inclusive terminada la casa saliendo, o sea, se veía la piedra en la esquina, pero lo hacían a propósito para que esa piedra formara parte de la decoración interior o exterior. Inclusive tatuaban o martillaban o labraban pues ahí alguna inscripción hablando precisamente de eso, ¿no? Entonces era muy importante que pudiese existir una piedra fuerte
para que ahí se añadieran las demás piedras. A eso se refiere estos pasajes acerca de Pedro como la principal piedra del ángulo. Dice el verso 20 otra vez: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De modo que nosotros somos edificados como templo de Dios, casa espiritual. Vuelvo a repetir, que tiene que ser de buena calidad. ¿Qué es eso del fundamento de los apóstoles y profetas? Definitivamente ahorita con tanta enseñanza afuera de diversas corrientes, tenemos que entender lo que la Biblia nos dice acerca de la doctrina apostólica o del fundamento apostólico. Y se basa en 5 verdades al menos fundamentales. La primera es Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Ya lo leímos, es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6 al verso 8. Esta es una referencia del Antiguo Testamento, es la referencia de un salmo. Es Primera de Pedro 2, lo que leímos al principio, a partir del verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¡Uf! ¡Qué interesante! Siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. De modo que entonces el fundamento principal de los apóstoles es: la iglesia tiene que estar puesta sobre Cristo. Si nosotros ponemos otro fundamento, dice Pablo, que ya está puesto, y comenzamos a enseñar otras cosas que no tengan nada que ver con la iglesia, con Cristo, con su palabra, déjenme decirles, ya caminamos como iglesia. Y yo mismo te voy a decir, mejor busca una iglesia bíblica, 100% cristocéntrica, no pastorcéntrica. Si esta iglesia, la Tierra Fértil, se hace pastorcéntrica, ya valimos, ¿no? Ya caminamos, ya no funciona. Número 2, otro fundamento apostólico es el Evangelio. Me encanta que Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, ¿no? Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación al judío, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿qué es el Evangelio? La Biblia dice que el Evangelio significa buenas noticias. Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 61, verso 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Son buenas noticias. Imagínate a alguien que está preso, de repente le dice, pues eres libre. Esas son buenas noticias. Punto número 3. Arrepentimiento. La doctrina, el fundamento de los apostólicos es arrepentimiento. Para poder nosotros conocer a Dios tenemos que considerar nuestro andar delante de Él. Si hay pecado, arrepentirnos. Hechos capítulo 3, verso 19, en la enseñanza la primera enseñanza de Pedro como predicador, que hizo estragos a los oyentes en Jerusalén, y de ahí se convirtieron 3,000 personas.
Hechos capítulo 3, verso 19, dice así: así que arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan tiempos de refrigerio del Señor, debemos ¿qué? Arrepentirnos y convertirnos de nuestro pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado? Tú sabes cómo se llama ese pecado. Tiene que tener color, nombre, peso, lugar, etcétera. Y tienes que renunciar a él. Arrepentir, la palabra arrepentimiento me habla de un cambio de mente y de pensamientos. En el griego eso se llama metanoía. Entonces ya no piensas como el mundo, te redarguye algo por dentro, es un fuego que no puedes pelear y dices: Señor, lo siento, me arrepiento, te confieso que hice esto y aquello. A eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, arrepiéntanse para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú ya te arrepentiste de tu pecado y lo has confesado a solas con Dios, si tú ya le dijiste verdaderamente a Dios este pecado y trajo como consecuencia muchas cosas, entonces comenzaste ya el proceso para recibir del Señor tiempos de refrigerio. Ya dijimos entonces, el fundamento principal es Jesucristo como piedra angular. 2, el Evangelio, que son las buenas nuevas. 3, arrepentimiento. 4, bautismo en agua, ahí mismo en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo me debo de bautizar? La Biblia dice que el tiempo de bautizarse debe ser inmediatamente después de que recibes a Cristo como tu Señor. ¿Cuándo fue que recibiste a Cristo como tu Señor? ¿Tienes la fecha? A lo mejor fue hace un año. Bueno, a lo mejor fue hace 2 años. A lo mejor fue hace 10 años, no lo sé. Y si no te has bautizado, esto ya debió haberse efectuado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué me debo de bautizar? Porque es una ordenanza. No es de ninguna manera a una membresía, a un club o a una iglesia. Aunque por supuesto tiene que ver con el sentido de pertenencia. Realmente el bautismo, la Biblia dice que es morir como Cristo. En Romanos capítulo 6 dice Pablo que el bautismo representa precisamente esa cruz para nosotros. El momento de morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Porque ahí es cuando testificamos a los demás que ya somos de Cristo. ¿Cuándo me debo de bautizar? Según la Biblia, inmediatamente. Y hay muchos ejemplos más que por causa de tiempo no podemos aludir, pero hay muchos más versículos que nos enseñan que el bautismo en agua al menos tiene que precedir después, tiene que suceder después de conocer a Cristo. Esa es la doctrina correcta. Punto número 5, fundamento de los apóstoles, es el bautismo del Espíritu Santo, y ahí mismo en Hechos capítulo 1, versos del 5 al 8. Solamente se los voy a platicar, es cuando estaban reunidos en el aposento alto y de repente vino un viento recio que soplaba y todos los que estaban ahí reunidos, 120, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Y todos los que estaban alrededor se dieron cuenta del evento, del fenómeno, y fue el momento en que Pedro comenzó a predicarles acerca de la necesidad de venir a Cristo. Qué importante entonces entender que la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Ahora, realmente, ¿cuándo sucede mi llenura del Espíritu Santo? Lo acabamos de leer ahí mismo en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentirse, bautizarse, y en el momento de eso del arrepentimiento, dice, recibirán el don del Espíritu Santo. En Juan capítulo 17, no, es Juan capítulo 7, dice Jesús, en el verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, en ese momento recibirá ese regalo. De su interior correrán ríos de agua viva. Dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Estos 5 puntos irrefutables son parte del fundamento apostólico. Jesucristo, la principal piedra del ángulo. 2, la predicación del Evangelio. Inclusive hablar de que es Jesucristo nuestro único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. 3, arrepentimiento. 4, bautismo en agua. Y 5, bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que todo esto tú ya lo has caminado como iglesia, ya lo has vivido, pero a lo mejor como doctrina no sabías que esto era fundamental. Bueno, ahora ya lo sabes. Regresando finalmente para terminar, Primera de Pedro, capítulo 2, ahí donde empezamos nuestra aventura el día de hoy. La Biblia nos dice así. Primera de Pedro 2, 5. Ustedes son, junto conmigo, piedras vivas, ¿verdad? Y debemos ser, dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De modo que entonces nuestro llamado es a formar parte de esa edificación, hermanos. ¿Cómo estás y cómo estoy yo contribuyendo a que sea realidad esta edificación? Lo primero que entendimos es, definitivamente yo tengo que ser un material de buena calidad. Ahí comienza todo. Y yo sí te quiero decir, llamando un poquito tu atención, hablaba el hermano David al principio de la necesidad de confrontarnos en el pecado y reconocer nuestras faltas delante de Dios y caminar no de acuerdo a lo que los conceptos morales me indican, sino porque la Biblia me lo dice. Decíamos hace unos días, ¿por qué no debo mentir? No porque la gente diga que sea malo mentir, porque realmente es tan ambigua esta verdad de que mentir es malo, porque afectan únicamente a lo moral, los valores, sí. Pero realmente, ¿por qué es malo mentir? Porque la Biblia dice que a Dios no le agrada. Y tú tienes que llamar a eso una verdad. Entonces, si tú ya conoces esto, y Dios está hablando a tu corazón constantemente, es tiempo de que le hagas caso. Déjenme decirles que la iglesia hoy en día, en todas partes, y creo que la tierra fértil no es la excepción, estamos vacilando nuestra relación con Dios. Hemos recibido ya mucha enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque de todo lo que recibimos vamos a dar cuenta. Es una verdad también. No puede haber algo que digas tú, es que yo no conocía. Claro que conocías. Y de cada cosa que Dios te revela a tu corazón, ahora eres responsable. Entonces, tú sabrás si lo desechas, si arrancas la página de la Biblia, si lo tachas con un plumón negro, Esterbrook, o de plano le pones un foco ahí incandescente para que cada vez que vengas a la palabra te alumbre tu entendimiento y digas, Señor, miserable de mí. ¿Sabes, mi querido hermano? Yo, cuando veo esto, dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, dice Pablo, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo también. Si alguien les puede decir que es un testigo de eso, ese soy yo. Porque era una vil rata y sigo siendo una vil rata. Y para que no erre más, para que no me equivoque más, yo me considero una vil rata. Pero Cristo es el que me ha dado acceso al Padre. Tú y yo somos la iglesia ahora. Y yo les voy a encargar a todos los que sirven en esta congregación, de los cuales me siento súper orgulloso, no se les olvide que si van a hablar de ustedes mismos, hablen de sus errores, hablen de sus debilidades, hablen de la condición del ser humano. Pero a partir de hoy, sí te digo, Dios te ha llamado para ser piedra viva, fuerte y poderosa, de calidad, legendaria, para edificar esta casa espiritual. Amén. Es el templo del Señor. Aguas. ¿Oramos? Señor. Sí, Señor. Una vil rata, Señor. Eso era yo.
Y ahora tú me has puesto como una piedra viva para ser parte de esta edificación poderosa y preciosa que anunciará tus buenas obras a los demás. Qué increíble privilegio, Señor. Pero no podría haberlo hecho yo, ni lo puedo hacer si no es por Cristo. Todos los días me analizo, me escudriño, pienso, digo, Señor, de verdad, muchas gracias porque no hice nada para merecerlo. Te agradezco tu infinito amor por mí y que me hayas puesto primeramente como una piedra para edificar esta casa preciosa, que es tu templo, tu iglesia. Y cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Gracias, Señor.